¿Quién es ese hombre? Al llegar a casa, Samantha Hunter se encontró con un desconocido sentado en su sala. Era un día como cualquier otro en Texas. El sol implacable bañaba el paisaje mientras ella, con el cansancio del trabajo dibujado en el rostro, abría la puerta de su hogar. Pero al poner un pie en el salón, sus ojos se abrieron como platos, paralizados por la incredulidad. Allí, hundido cómodamente en su sofá favorito, como si fuera el dueño de la casa, un hombre alto y esbelto miraba la televisión. El pánico se apoderó de Samantha. De inmediato, sacó su celular del bolso, lista para marcar el número de la policía. Su voz, temblorosa por la tensión, cortó el aire. ¿Quién eres tú? Sal de mi casa ahora mismo o llamo a la policía. En ese instante, el hombre se giró, con una expresión de leve sorpresa. Soy yo, dijo con una calma desconcertante. Soy yo. ¿Es que no me reconoces? Por un segundo, Samantha se quedó sin palabras. El celular se deslizó de sus manos y cayó con un ruido sordo sobre la alfombra. Sintió un vértigo abrumador, un mareo que la hizo tambalearse. La persona que tenía delante era, sin lugar a dudas, su esposo, David Hunter. Sin embargo, su apariencia era la de un completo extraño. No solo había perdido una cantidad asombrosa de peso, sino que sus facciones se habían afilado, revelando una estructura ósea que ella nunca supo que existía. Y lo más impactante de todo era su mirada, una serenidad profunda, una gentileza que jamás había visto en él. Samantha se quedó inmóvil, perdida en la confusión, preguntándose en un susurro mental, ¿Este hombre es realmente el David que yo conocía? Esto es increíble. Esta es la historia de cómo un hombre fue transformado por la cultura y la gastronomía de Bolivia. Es el relato de cómo su cambio radical sacudió los cimientos de la vida de su esposa, Samantha. Un pequeño milagro nacido en el corazón de Sudamérica. Y al final, te revelaremos el asombroso secreto que hizo posible esta transformación. Asegúrate de quedarte hasta el final para descubrir la verdad que Estados Unidos no quiere que sepas. En una tranquila zona residencial en las afueras de Dallas, una casa de ladrillo rojo era el castillo de David y Samantha Hunter. Para Samantha, ese hogar era la culminación de sus sueños. Criada en una familia humilde, había conocido días en los que el refrigerador estaba dolorosamente vacío. Por eso, ya de adulta, la abundancia de comida era para ella la máxima expresión de la felicidad, un tesoro más valioso que cualquier otra cosa. Ahora, convertida en una esposa de habilidades culinarias excepcionales, su destreza en la cocina rivalizaba con la de un chef profesional. Cada noche, la mesa del comedor era un campo de batalla contra la moderación. Steaks T-bone de tamaño descomunal, montañas de puré de papas ahogadas en una espesa y oscura salsa de carne eran la norma. A esto se sumaban las hamburguesas de queso con triple tocino, las favoritas de David, y lo que parecía ser un balde entero lleno de pollo frito, crujiente y dorado. David, por su parte, era un hombre que amaba la comida con todo su ser. Con más de 1,90 m de estatura, su peso superaba con facilidad los 150 kilos. Poseía la risa estruendosa de un auténtico tejano y una velocidad para comer que era casi sobrenatural. La pareja recorría incansablemente los restaurantes de la zona, incapaces de resistirse a las novedades de las cadenas de comida rápida. Su lema en cualquier restaurante era siempre el mismo: por favor, tráigame lo que tenga más calorías. Pero un día, la vida de esta pareja dio un giro inesperado. La empresa de logística internacional donde trabajaba David emitió una orden de traslado. Un año completo, destinado a un lugar que sonaba a otro planeta, Bolivia. Al escuchar la noticia, Samantha tardó unos segundos en procesarla. Luego, su rostro se enrojeció de indignación. «Un momento. ¿Te vas a Bolivia?», gritó. «¿A ese lugar donde la comida es inexistente? Te vas a morir de hambre». La imagen que Samantha tenía de Bolivia en su mente era una caricatura desoladora: un plato de arroz blanco, quizás unas papas extrañas y arrugadas, y un caldo transparente servido en un tazón diminuto. Las fotos que había visto en internet de la sopa de quinoa o los platos vegetarianos le parecían comida de supervivencia. Sin grasa, sin queso, sin salsas espesas, y lo más importante, sin esa sensación de plenitud americana. Esa era, para ella, la cocina boliviana. En un lugar así, ¿no te quedarás en los huesos? Antes de que mueras de hambre, te derrumbarás mentalmente, exclamó con dramatismo. David, sin embargo, se encogió de hombros con una sonrisa. No te preocupes. Seguro que en Bolivia también encontraré alguna hamburguesa. En el peor de los casos, siempre podré sobrevivir con fideos instantáneos de alguna tienda.
sus palabras solo avivaron la furia de Samantha. Con las manos en las caderas, se le acercó de forma amenazante. Te lo tomas demasiado a la ligera. ¿Has olvidado lo gloriosa que es nuestra vida gastronómica? Pero la decisión de la empresa era irrevocable. Tras mucho deliberar, la pareja decidió que David iría solo. El día de la partida, se abrazaron en el aeropuerto. Los ojos de Samantha estaban húmedos por una mezcla de preocupación, soledad y un rastro de ira. David sonrió con ligereza. Bueno, me voy. Quizás cuando vuelva ya seré un experto en sopa de maní. Mientras su figura desaparecía tras la puerta de seguridad, Samantha murmuró para sí misma. ¿De verdad podrá sobrevivir en Bolivia? Sin embargo, una experiencia que superaba con creces cualquier cosa que Samantha pudiera imaginar le estaba esperando. En el instante en que David Hunter puso un pie en el aeropuerto internacional de El Alto, sus ojos se abrieron de par en par. El orden. Era de un orden casi increíble. En cualquier aeropuerto de Estados Unidos, el ambiente era un caos de conversaciones superpuestas, anuncios por altavoz, el estruendo de los carritos de equipaje y el llanto de los bebés. Sin embargo, en El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, el ambiente era sereno. A pesar del flujo constante de gente, no se oían gritos ni conversaciones a todo volumen. Incluso el sonido de las maletas rodando parecía contenido, respetuoso. ¿Esto es realmente un aeropuerto?, se preguntó. Parece un sistema perfectamente calibrado, murmuró sin darse cuenta. En el control de inmigración, el oficial le sonrió y lo guió con amabilidad en un inglés claro. El personal boliviano, frente a su imponente estatura, no mostró sorpresa alguna, simplemente lo atendieron con una calma profesional y una cordialidad genuina. Esa actitud destilaba una mezcla de eficiencia y calidez que lo desarmó por completo. El carrusel de equipaje también era asombrosamente ordenado. Nadie empujaba ni alzaba la voz. La gente esperaba pacientemente su turno, recogía su maleta y se apartaba. En esas pequeñas escenas cotidianas, la cultura de Bolivia ya se estaba manifestando. A la salida del aeropuerto, un empleado de la empresa boliviana lo esperaba. El hombre, vestido con un traje oscuro, asintió cortésmente y le entregó su tarjeta de presentación con ambas manos. Señor Hunter, bienvenido a Bolivia. Yo lo guiaré. David, aunque un poco desconcertado por el gesto, recibió la tarjeta también con ambas manos. Para él, que esperaba un apretón de manos, el intercambio de tarjetas le pareció un acto novedoso y solemne. Luego, subió al coche que lo llevaría a su apartamento en las afueras de La Paz. El paisaje urbano que se desplegaba tras la ventanilla lo dejó sin aliento. La ciudad, encajada en un cañón gigantesco, se extendía bajo un cielo azul profundo. Las calles estaban limpias, los árboles de las aceras, cuidadosamente podados. Cuando el semáforo se ponía en rojo, tanto los vehículos como los peatones se detenían con una disciplina impecable. ¿Cómo es posible que el orden se respete hasta este punto?, pensó. Era una escena que rara vez había visto en su país. Poco después, llegó al apartamento que la empresa le había preparado. La ingeniosa distribución y la limpieza, características de las viviendas bolivianas, lo sorprendieron. Lo primero que lo desconcertó fue la costumbre de quitarse los zapatos en la entrada. Cuando el empleado boliviano le señaló unas pantuflas diciendo por aquí, por favor, David se quedó helado por un momento. Miró sus propios pies. Me entrarán estas pantuflas, pensó. Pero cuando deslizó el pie, la sensación fue tan cómoda que no pudo evitar sonreír. El interior estaba impecable, sin un solo objeto fuera de lugar. Era pequeño pero funcional. Los armarios empotrados y el diseño que aprovechaba cada centímetro del espacio le parecieron un testimonio de la sabiduría de la vida boliviana. Era simple, pero profundamente pensado. A la mañana siguiente, cuando llegó a la oficina, experimentó otro choque cultural. La concentración. Los empleados trabajaban en silencio frente a sus ordenadores. Había las conversaciones mínimas y necesarias, pero nadie charlaba ociosamente. Durante las horas previas al almuerzo, la oficina era un santuario de la eficiencia. ¿Así es como se trabaja en Bolivia?, se preguntó. Un sentimiento de respeto por esta tierra extranjera comenzaba a germinar silenciosamente en su corazón. Aunque su vida en Bolivia había comenzado, la mayor preocupación de David seguía siendo la comida. Entró en un supermercado y los estantes estaban llenos de ingredientes que nunca había visto. Chuño, quinoa, ajíes de todos los colores, mocochinchi, tunta, todos eran alimentos que jamás habían aparecido en la mesa de su infancia. ¿Cómo se les ocurre deshidratar una papa hasta dejarla así? ¿Qué es esta idea?,
se dijo a sí mismo. Mientras murmuraba, logró encontrar unos fideos instantáneos de marca estadounidense y algunas latas de conserva y se dirigió a la caja. La cena fue deprimente. Abrió el paquete, añadió agua caliente y sorbió los fideos mientras suspiraba. Definitivamente, en lo que respecta a la comida, nunca podré adaptarme. Un día, su colega de la oficina, Carlos, se le acercó. Señor Hunter, si no le molesta, ¿le gustaría almorzar conmigo? Lo invitó a un pequeño restaurante cerca de la oficina, lo que los locales llamaban una pensión. Al abrir la puerta de cristal, la dueña detrás del mostrador, una mujer robusta y sonriente, dijo, «Bienvenidos, caseritos». Carlos le recomendó el menú del día, sopa de maní. Es simple, pero este es el auténtico sabor casero de Bolivia. Poco después, llegó la comida. Un plato hondo de sopa de maní, un segundo de pescado a la plancha, arroz y una pequeña porción de chuño. Los colores de cada plato eran terrosos y naturales, completamente diferentes de los platos americanos ahogados en salsas brillantes. Sinceramente, no esperaba nada. Pero en el instante en que probó la primera cucharada, su percepción del mundo cambió para siempre. La sopa de maní era cremosa, con un sabor profundo a cacahuete, pero sorprendentemente ligera. El sabor del ají le daba un toque cálido y complejo sin ser abrumador. El pescado, una trucha del lago Titicaca, era tierno y se deshacía en la boca. «Esto está increíblemente bueno», exclamó en su mente. Era un sabor delicado que nunca había experimentado en su vida culinaria. Comprendió que se podía crear un sabor profundo sin depender de la grasa ni de los condimentos pesados. Y aunque las porciones no eran gigantescas, se sintió extrañamente satisfecho, lleno pero ligero. Era la primera vez que experimentaba algo así. Carlos sonrió. «Esta es nuestra comida normal de todos los días». «Normal», repitió David en su mente. La abundancia de Estados Unidos frente a la sencillez profunda y delicada de Bolivia. ¿Cuál de las dos era verdaderamente amable con el cuerpo y el alma? Esa pregunta comenzó a brotar en su interior en ese mismo instante. A partir de ese día, empezó, poco a poco, a acercarse a la cultura gastronómica de Bolivia. A medida que se acostumbraba a la vida en Bolivia, David se dio cuenta de que no solo la gastronomía era asombrosa. En este lugar, una calma y una gentileza que reconfortaban el alma parecían estar presentes en todas partes, como algo natural. Un día, lo sorprendió un aguacero repentino de media tarde. Sin paraguas, David se quedó varado frente a la oficina. Los taxis no aparecían. Justo cuando se resignaba a empaparse y se disponía a salir corriendo, una voz le dijo, «Señor, use esto». Al volverse, una mujer que no conocía de nada le ofrecía un paraguas. Su gesto fue tan natural, sin la menor vacilación. Su expresión amable no era la que uno esperaría de alguien que se dirige a un completo desconocido. ¿De verdad puedo? Sí, claro. Yo vivo aquí cerquita, dijo ella simplemente, y se alejó con una sonrisa. David se quedó de pie, con el paraguas en la mano, paralizado por el asombro. Algo así rara vez ocurría en Estados Unidos. Una sociedad donde la confianza, el respeto y la consideración por los demás se daban por sentados. Una sensación cálida se extendió por lo más profundo de su ser. En su vida diaria, las pequeñas sorpresas eran innumerables. Al viajar en el teleférico, todos permanecían en silencio o hablaban en susurros. Aunque muchos usaban sus celulares, nadie ponía la música a todo volumen. Incluso los jóvenes parecían haber interiorizado de forma natural una actitud de consideración hacia los demás. Al usar las escaleras mecánicas, todos se colocaban a la derecha, dejando el lado izquierdo libre para quienes tenían prisa. Nadie rompía la fila. En el minibús, la gente siempre dejaba pasar a los que bajaban primero. Esta consideración, simple pero constante, formaba una cadena invisible de calidez humana. En una sociedad tan llena de orden y gentileza, la mentalidad de David comenzó a cambiar poco a poco. Quizás la libertad no consiste en hacer lo que uno quiera. Quizás la verdadera libertad y la paz se crean a través de la consideración hacia los demás, reflexionó. Era una revelación que nunca había tenido en toda su vida. De camino a casa desde una tienda, entró por casualidad en la Basílica de San Francisco. En la nave principal no había nadie. Solo el tenue aroma a incienso y un silencio solemne y profundo llenaban el espacio. Se detuvo sobre el suelo de piedra, cerró los ojos y dejó que la brisa de la tarde lo acariciara. En ese momento, una sensación de felicidad y tranquilidad lo envolvió. Tanto en la comida como en las relaciones humanas,
Este lugar estaba arraigado en una cultura llamada delicadeza. David lo sintió en lo más profundo de su ser. Y esa delicadeza comenzó, poco a poco, a influir en su propio estado de ánimo. Aunque se estaba acostumbrando a la vida en Bolivia, David tenía un hábito que no podía cambiar: comer comida chatarra a altas horas de la noche. Durante el día, ya había empezado a comer platos más saludables en las pensiones bolivianas. Pero al llegar la noche, su apetito de estilo americano se volvía incontenible. La hamburguesería a la que entraba de camino a casa, las papas fritas y la pizza congelada que guardaba en su refrigerador. Para él, estos eran los sabores que le daban seguridad. Un día, la empresa organizó un chequeo médico. En Bolivia, las empresas tienen la obligación de que todos sus empleados se sometan a un chequeo anual. David fue con una actitud relajada, pero cuando vio los resultados, su rostro palideció. Presión arterial, glucosa en ayunas, lípidos, todos los valores estaban claramente en la zona de peligro. El médico que lo atendió fue tajante: si sigue así, el riesgo de que sufra diabetes y enfermedades cardiovasculares es altísimo. Tiene que replantearse su estilo de vida desde la raíz. Después, incluso su jefe directo le advirtió: señor Hunter, en Bolivia, el autocuidado se considera parte de la evaluación laboral. Si su estado de salud no es estable, también afectará a su rendimiento. ¿Lo entiende? Fue como si le hubieran echado un balde de agua helada. En Estados Unidos, rara vez alguien comentaba sobre el físico de otra persona. Incluso un hombre corpulento podía dar una impresión de fiabilidad. Sin embargo, en Bolivia, mantener la salud se consideraba una responsabilidad social. Por primera vez, David se vio obligado a enfrentar seriamente su propio cuerpo. Hasta ahora, su lema había sido comer lo que quisiera, cuando quisiera y cuanto quisiera. Sin embargo, el precio de ese estilo de vida estaba empezando a amenazar su existencia. Esa noche, se detuvo frente a las luces de neón de un local de comida rápida. Sus pies, que habitualmente lo habrían llevado adentro, se negaron a moverse. ¿Realmente quiero seguir así? Sobre su cuerpo, su trabajo y su futuro. La vida en Bolivia parecía ofrecerle una oportunidad para volver a elegir. Tuvo esa sensación. A partir de esa noche, David tomó una decisión. Voy a cambiar mi cuerpo. Esta vez, iba en serio. Unos días después del impacto de los resultados médicos, David estaba en la oficina, tomando un mate de coca con la mente en otro lugar, cuando su colega Carlos se le acercó sigilosamente. Señor Hunter, si tiene tiempo el fin de semana, ¿le gustaría venir a mi casa? ¿Qué tal si intentamos cocinar juntos algunos platos bolivianos? Al principio, David dudó ante la propuesta. Pero las palabras del médico, la advertencia de su jefe y, sobre todo, la pesadez de su propio cuerpo, lo empujaron a aceptar. El fin de semana, llegó a casa de Carlos. Al entrar, un aroma maravilloso lo recibió. Era un olor suave, casi nostálgico, pero completamente nuevo para él. Era el aroma del ahogado, un sofrito de cebolla, tomate y ají, la base de la cocina boliviana. Hoy vamos a preparar un plato principal y 2 acompañamientos, dijo Carlos mientras preparaba los ingredientes con destreza. El menú era pescado a la plancha, una ensalada de quinoa, chuño puti y una sopa de maní, acompañado de arroz recién hecho. Durante la preparación, David no dejaba de sorprenderse. Primero, la cantidad de aceite era mínima. Los condimentos se basaban en ingredientes naturales o fermentados como el ají, el comino y la yahua. Cada uno tenía un sabor natural y profundo. Esto es lo que llaman realzar el sabor original de los ingredientes, pensó. La sopa de maní era más un elixir nutritivo que una simple sopa. Tenía un sabor delicado y reconfortante. Al probar la primera cucharada, sintió una calidez que se extendía por todo su cuerpo. El pescado a la plancha también era tierno y se deshacía en la boca. Todos los acompañamientos tenían un sabor suave, pero cuanto más masticaba, más sentía la frescura y el sabor intrínseco de los ingredientes. Después de comer, no sentía ninguna pesadez en el estómago. Al contrario, se sentía ligero y revitalizado. Esto es increíble. A pesar de sentirme satisfecho, no me siento pesado en absoluto. Ante las palabras de David, Carlos sonrió. Así es la comida boliviana. Después de la comida, tomaron un mate de coca y comieron salteñas. Por primera vez en su vida, David experimentó el equilibrio perfecto entre el aroma herbal de la infusión y el sabor agridulce del relleno. Cerró los ojos, extasiado. No solo la comida, sino también el ritmo pausado de ese momento, calmaron su espíritu. Esa noche, al volver a casa, escribió por primera vez en su diario.
Comer sano no es un castigo, es una alegría. La comida tiene el poder de sanar. A partir del día siguiente, David dio un pequeño paso. En la tienda de la esquina, en lugar de elegir pollo frito o papas fritas, empezó a comprar ensaladas o platos de almuerzo saludables. También probó las sopas instantáneas de quinoa y se propuso comer verduras todos los días. Sintió que su cuerpo comenzaba a cambiar lentamente. Y lo más importante, nació en él el deseo de volver a vivir. Incluso su expresión se suavizó. Despertado al encanto de la cocina boliviana, la conciencia de David sobre el acto de comer comenzó a transformarse. Ya no se trataba solo de llenar el estómago, sino de nutrir el cuerpo y la mente. Este sentimiento fue reescribiendo poco a poco su filosofía de vida. Un día, Carlos lo invitó de nuevo. Esta vez, ¿quieres venir a un Aptuapi? Aptuapi. Una palabra que nunca había oído en Estados Unidos, pero que despertó su curiosidad. Quizás, en su estado actual, podría comprender algo que no se puede expresar con palabras. Así lo pensó. Visitaron una comunidad en el altiplano. El aire era puro, la luz del sol intensa y el silencio, profundo. Al llegar, se encontró con una escena que lo dejó sin palabras. Sobre un aguayo, una tela tejida con colores vibrantes, se extendía una increíble variedad de alimentos, papas de todos los colores, chuño, tunta, habas, queso, carne de llama. No había platos ni cubiertos. La gente, sentada en el suelo, compartía la comida con las manos, con un profundo respeto. Esto no es solo una comida, es un ritual para agradecer a la Pachamama, la Madre Tierra, le explicó Carlos. David tomó un trozo de papa y lo comió. El sabor era simple, terrenal, pero sintió que estaba consumiendo algo más que un alimento. Estaba conectando con la tierra, con la comunidad, con una tradición milenaria. En ese momento, una profunda paz lo invadió. Comer y beber están conectados con el estado del espíritu, comprendió. De regreso a casa, David tomó una decisión firme. Voy a intentar cocinar comida boliviana yo mismo. Y así, comenzó el desafío de cocinar para sí mismo. Al principio le pareció difícil, pero recordando los consejos de Carlos y las enseñanzas de las caseras de las pensiones, fue añadiendo platos a su repertorio. Lo primero que hizo fue un pique macho. Un plato simple de carne salteada con cebolla, tomate, pimiento y papas fritas. Pero cuando terminó y vio el plato frente a él, no pudo evitar decir en voz alta. Este es un plato boliviano hecho por mí. Lo probó y estaba más delicioso de lo que esperaba. Quizás porque había puesto su esfuerzo en ello, el sabor parecía tener un alma. Con el paso de los días, los platos que sabía cocinar fueron aumentando. La dependencia de la comida congelada y grasienta disminuyó, y su estado de salud mejoró notablemente. Se despertaba por la mañana sintiéndose fresco y con energía. Las empinadas calles de La Paz ya no lo dejaban sin aliento. Era una vida que su antiguo yo no podría haber imaginado. Y solo unos meses de cambio lo habían hecho posible. David comenzó a experimentar de primera mano que la cocina y el estilo de vida están íntimamente ligados. La cocina boliviana no era solo comida, era una filosofía de vida. Un día, David publicó un post en sus redes sociales con esta frase. La foto mostraba un plato principal y dos acompañamientos que había cocinado él mismo, trucha a la plancha, ensalada de quinoa y chuño puti. Los colores eran vibrantes, pero con una belleza contenida. En el texto, escribió con sinceridad sobre su experiencia en Bolivia. Un lugar que conectaba directamente la comida con la vida. Donde la salud del cuerpo y la mente nutría la consideración por los demás y el orden de toda una sociedad. En un plato de sopa de maní se concentraban la generosidad de la tierra y el corazón de la gente. El post tuvo un eco inesperado. Los comentarios de sus amigos no se hicieron esperar. ¿De verdad se puede cambiar tanto? Pásame la receta. No sabía que la sopa de maní era tan profunda. Incluso algunos amigos que, como él antes, llevaban una vida de alto contenido calórico, dijeron, creo que voy a intentar imitarte un poco. Entre todos los comentarios, hubo uno breve pero que le llegó al corazón, has cambiado. Pero te ves muy bien. Y era cierto, había cambiado. Por la mañana, se preparaba su propia sopa. Por la noche, cocinaba platos con verduras de temporada. Los fines de semana, iba personalmente al mercado, disfrutando de la compra mientras comprobaba la frescura de los productos. Y había una persona que, poco a poco, estaba siendo influenciada por su cambio. Era su esposa, Samantha. Últimamente, tu voz suena muy alegre. Pareces tener más energía que antes,
le dijo Samantha por teléfono un día. Y de repente, confesó. Quizás debería probar eso que llamas comida boliviana. Cuando escuchó esas palabras, David apretó el teléfono con fuerza. Su esposa, la que había dicho con rabia que Bolivia era un lugar de comida pobre, ahora mostraba interés por sí misma en la cocina boliviana. Para él, esa fue la mayor de las alegrías. El poder de la cocina boliviana no se limitaba a valores como el equilibrio nutricional o las calorías. Desde el profundo sabor de las sopas, los ingredientes de temporada, la belleza de la vajilla y la presentación, hasta la ceremonia de comer con atención, todo se convertía en una cultura que armonizaba la mente. Además, esta cultura gastronómica, que utiliza ingredientes locales y evita el desperdicio, conviviendo con la naturaleza, estaba respaldada por una filosofía de sostenibilidad. El interés de Samantha, quizás, además de la preocupación por la salud y el sabor, también se sentía atraído por este significado más profundo. La comida boliviana no es solo sana y deliciosa. Está llena de un corazón que valora a los demás. Al regresar a casa, cuando Samantha vio a David, se quedó sin palabras. Aunque aún conservaba un rastro de su antiguo esposo, su aspecto sereno y ligero le produjo una cálida sensación en el pecho. ¿Cómo has podido cambiar tanto? Bolivia es increíble, exclamó. Juntos, en la cocina, prepararon un pique macho. En esa mesa, no solo había comida. En silencio, estaban haciendo el comienzo de una nueva vida. ¿Qué les ha parecido? La alimentación es una forma de reelegir nuestro modo de vida. Si sienten un poco de confusión o cansancio en su vida actual, quizás en la delicada gastronomía de Bolivia encuentren alguna pista. Gracias por haber visto hasta el final. Si este video ha tocado su corazón de alguna manera, por favor, suscríbanse al canal y denle a me gusta para apoyarnos. Nos vemos en el próximo video.